Muy buenas noches, mi nombre es María Camila Vargas Morales. Esta es mi sustentación de la fase número 1 individual de teorías de la personalidad. En este video daré respuesta a unas interrogantes de la teoría de la personalidad desde la perspectiva de 3 autores diferentes. A continuación daré una breve introducción del tema a desarrollar. La personalidad es un concepto clave en la psicología que ayuda a entender cómo las personas piensan, sienten y se relacionan. Teóricos como Freud, Jung y Adler han propuesto modelos influyentes sobre su estructura y el desarrollo, abordando aspectos como el conflicto psíquico, el inconsciente y la superación social. Analizar sus contribuciones permiten comprender mejor los factores que configuran la personalidad y su impacto en el comportamiento y la salud mental. Dicho esto, iniciaré con la primera interrogante en cuanto a cómo se puede entender el concepto de la personalidad en Freud, Jung y Adler. Los 3 autores comparten una visión profunda y compleja del ser humano, pero cada uno define la personalidad desde perspectivas diferentes. Freud la entiende como la estructura compuesta por el ello, el yo y el superyo que están en constante conflicto, en donde la personalidad resulta de la gestión de impulsos inconscientes y la represión de deseos primitivos, especialmente los sexuales, en donde el ello representa los deseos inconscientes, el yo es el mediador entre el ello y la realidad y el superyo es quien incorpora las normas sociales y morales. Es así como la personalidad se desarrolla a través de la resolución de estos conflictos durante el desarrollo psicosexual. Para Jung, la personalidad es el resultado del proceso de individuación donde un individuo integra aspectos conscientes e inconscientes de su psique para formar un sí mismo completo. Un ejemplo de este proceso es una mujer que toda su vida ha sido racional, organizada y enfocada en su trabajo, que durante años ha reprimido su lado emocional porque lo consideraba una amenaza. Sin embargo, ha empezado a tener sueños repetitivos e intensos con símbolos desconocidos como una niña llorando o un mar en una tormenta. Al comenzar un proceso terapéutico junguiano, esta mujer se da cuenta que ha reprimido su necesidad de afecto, creatividad y conexión emocional, aspectos que pertenecen al inconsciente personal y que a través de la terapia y el análisis de sueños, contenidos del inconsciente, comienza a aceptar y expresar estas partes de sí mismo. Ahora pinta, establece vínculos más afectuosos y reconoce que no solo es una profesional, sino una persona muy sensible. Este proceso de integración de lo que estaba en su inconsciente con su parte consciente la lleva a sentir una mayor plenitud y autenticidad. Ha comenzado a formar un sí mismo completo, tal como lo plantea Jung en su proceso de individuación. Sin embargo, Adler ve la personalidad como un estilo de vida único desarrollado desde la infancia que refleja cómo las personas buscan superar sus sentimientos de inferioridad y alcanzar metas. Un ejemplo de este concepto sería Luis, un hombre de 40 años que durante toda su niñez sintió que no era tan inteligente como su hermano, ya que él sacaba mejores notas y siempre era elogiado por sus padres. Entonces Luis desarrolla un sentimiento de inferioridad en cuanto a su capacidad intelectual. En vez de rendirse, él canaliza este sentimiento en un fuerte deseo de superarse. Él se vuelve extremadamente disciplinario, trabajador y competitivo, pero desde la adolescencia adoptó un estilo de vida enfocado en el logro, la autosuperación y el reconocimiento. Entonces, a lo largo de su vida, Luis ha alcanzado muchas metas académicas y laborales, pero también demuestra una rigidez y una dificultad para relajarse y aceptar errores. En terapia se da cuenta de que su impulso constante de demostrar su valor proviene de una herida infantil de sentirse menos. Este ejemplo refleja cómo la personalidad de Luis, es decir, su estilo de vida, se formó como una estrategia para superar la inferioridad percibida en la infancia y cómo una meta inconsciente ha guiado sus decisiones durante toda su vida. En cuanto a la segunda interrogativa de cómo plantean los autores el desarrollo de la personalidad, Sigmund Freud menciona que la personalidad se desarrolla en la infancia a través de 5 etapas psicosexuales. Cada una se centra en una zona erógena, donde los conflictos no resueltos en estas etapas influyen en la personalidad adulta. Su enfoque se basa en los impulsos sexuales y el inconsciente.
Carl Jung propone que la personalidad se forma mediante el proceso de individuación que busca la integración del consciente y lo inconsciente para lograr un sí mismo completo, como lo mencioné anteriormente. Su visión es más espiritual y simbólica, centrada en el crecimiento interior. Alfred Adler ve la personalidad como un estilo de vida único que se construye desde la infancia para superar sentimientos de inferioridad y alcanzar metas personales dentro de un contexto social. Destaca la voluntad consciente y el interés social como motores claves del desarrollo. En cuanto a la tercera pregunta de cuáles son los procesos fundamentales de la teoría y su incidencia en la tipología de la personalidad, Sigmund Freud propuso una teoría compleja sobre el desarrollo de la personalidad humana. A continuación se detallan los procesos fundamentales que componen su modelo, iniciando con el modelo estructural, que describe tres instancias psíquicas: el ello, el yo y el superyo, que representan diferentes aspectos de la personalidad y generan conflictos internos. El ello, que son los instintos, el placer e impulsos inconscientes. El yo, que es el ego, se desarrolla del ello y actúa como mediador entre las demandas del ello, el superyo y la realidad, utilizando el principio de realidad para moderar las exigencias del ello y manejar la ansiedad a través de mecanismos de defensa como la negación, represión, proyección, etc. El superyo, que es el superego, se ve en la moralidad, normas sociales y valores internalizados. La interacción y el conflicto entre estas instancias son fundamentales para la dinámica de la personalidad. Encontramos un modelo topográfico en donde se divide la mente en tres regiones como el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Está también el modelo económico, que se basa en el concepto de pulsión, que es un proceso psicológico que surge de necesidades biológicas y emocionales, buscando reducir la tensión corporal y emocional. Freud usó el término económico para explorar cómo la mente funciona como una economía de energía psíquica, donde la energía debe ser gestionada para evitar el agotamiento o la sobrecarga. Freud desarrolló varias clasificaciones de las pulsiones, como la pulsión sexual y la autoconservación, donde la sexual busca la reproducción y gratificación, mientras que la autoconservación está orientada a la supervivencia del individuo. Las pulsiones objetales y narcisistas se dirigen hacia objetos externos, personas y metas, mientras que las narcisistas están orientadas hacia uno mismo, resaltando la relación entre el individuo y su entorno. Encontramos también la pulsión de vida y pulsión de muerte, donde introduce el más allá del principio de placer. La pulsión de vida busca la supervivencia y gratificación, incluyendo la sexualidad, mientras que la pulsión de muerte es destructiva hacia uno mismo como hacia los demás, y Freud sostenía que el equilibrio entre estas pulsiones era clave para el bienestar. Este modelo refleja una visión compleja de las fuerzas que nos impulsan, destacando tanto las tendencias constructivas como destructivas dentro de la psique humana. También está el modelo genético, donde Freud propuso que la personalidad se forma a través de una serie de etapas psicosexuales durante la infancia. Encontramos la fase oral, que va desde el nacimiento hasta el año, donde el placer está centrado en la boca y una fijación puede causar dependencia o adicción. La fase anal, que va del año a los 3, está el control de los esfínteres, que es la fijación que lleva a obsesión por el orden o la rebeldía. Está la fase fálica, de los 3 a los 6 años, donde se descubren los genitales y surge el complejo de Edipo, donde el niño experimenta deseos hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el del mismo sexo. Su resolución es clave para el desarrollo del superyo y la identidad de género. Fijaciones pueden afectar la identidad y las relaciones. En la fase de lactancia, de los 6 a los 12 años, está la energía sexual reprimida y se desarrollan habilidades sociales. En la fase genital, que va de los 13 en adelante, sexualidad madura, donde se busca establecer vínculos afectivos y estables. Freud consideraba que la personalidad se forma principalmente en los primeros años de vida y que los conflictos inconscientes durante las etapas tempranas son fundamentales. Conflictos no resueltos en estas etapas pueden llevar a fijaciones que influencian la personalidad adulta. También encontramos los mecanismos de defensa, como la represión, que es la exclusión de pensamientos y deseos inaceptables del inconsciente. Está la proyección, que es atribuir a otros los propios sentimientos o pensamientos inaceptables, como quien ha oído de que el ladrón siempre juzga por su condición. La racionalización, que está en justificar comportamientos o pensamientos con explicaciones lógicas pero falsas.
está la formación reactiva, donde se adoptan actitudes opuestas a los impulsos originales, y el desplazamiento, que es dirigir las emociones hacia un objeto o una persona menos amenazante, como cuando tienes algún inconveniente en el trabajo y no puedes, por así decirlo, desquitarte con tu jefe. Entonces lo que haces es llegar a tu casa y discutir con tu familia, con tu pareja, con otra persona del exterior. Estos mecanismos ayudan al individuo a lidiar con tensiones internas y externas. Las incidencias en la tipología de Freud no propuso como tal una tipología de la personalidad tan sistematizada como lo harían otros teóricos, pero sí vinculó ciertos rasgos de personalidad con fijaciones o conflictos en etapas del desarrollo psicosexual. Freud identificó cómo las experiencias y conflictos en las etapas psicosexuales influyen en la formación de diferentes tipos de personalidad, como la personalidad oral, caracterizada por la dependencia, el deseo de gratificación inmediata y la tendencia a la pasividad. La personalidad anal puede manifestarse como ordenada y controladora, anal retentiva o desorganizada y rebelde, anal expulsiva, dependiendo de la resolución del conflicto en la etapa anal. La personalidad fálica, relacionada con la identificación con el progenitor del mismo sexo y la internalización de normas morales, influyen en la formación del superyo. Estas tipologías reflejan cómo las experiencias tempranas y los conflictos no resueltos pueden modelar patrones de comportamientos y características de la personalidad en la vida adulta. Mientras tanto, la teoría de Carl Jung, una de las figuras más influyentes de la psicología analítica, se basa en varios procesos fundamentales que buscan explicar el funcionamiento psíquico humano. Estos procesos tienen una influencia directa en su concepción en la tipología de la personalidad, que a su vez han tenido un gran impacto en la psicología moderna, incluyendo pruebas como el MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Es así como la teoría de Jung se centra en la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la psique, proponiendo un proceso de desarrollo hacia la totalidad y la autorrealización. Entender el inconsciente colectivo fue la mayor tarea de su vida, donde dividió el inconsciente en inconsciente personal, que contiene experiencias, recuerdos y emociones reprimidas u olvidadas, el inconsciente colectivo, que es un nivel más profundo del inconsciente que compartimos todos los seres humanos. El primer proceso es el de individuación, donde este se centra en el desarrollo de la personalidad según Jung. Entonces, este consiste en integrar el inconsciente con lo consciente, especialmente los aspectos que negamos o reprimimos. No es solo algo que ocurre en la infancia, sino a lo largo de toda la vida, especialmente en la adultez media. Su fin es lograr que la personalidad sea unificada y auténtica, donde la persona reconoce y acepta todas sus partes internas. En las etapas del desarrollo, Jung no planteó etapas rígidas como Freud, pero sí propuso fases generales del desarrollo, que va desde la primera mitad de la vida, es decir, en la infancia y la juventud, en donde se forma el ego, que es la conciencia de uno mismo, y se desarrolla la persona, como la máscara social que usamos para adaptarnos al entorno. La atención está enfocada hacia el mundo exterior, como el éxito, el estudio, relaciones y trabajo. En la segunda mitad de la vida, de la madurez y vejez, comienza la individuación, se confrontan las sombras, aspectos reprimidos o negados del yo, se busca sentido, espiritualidad, propósitos, se integran arquetipos como el ánima, ánimos y el sí mismo. En los arquetipos se manifiesta en diversas culturas y tiempos. Jung introdujo este concepto para explicar las estructuras innatas y comunes que modelan nuestro comportamiento, pensamientos y emociones. Algunos arquetipos principales son la persona, que representa la vertiente de nosotros mismos que queremos compartir con los demás, es decir, nuestra figura pública. La sombra, al contrario de la persona, representa todo aquello que queremos que permanezca en secreto porque es moralmente reprobable o demasiado íntimo. El animus y ánima, que el animus es la vertiente masculina de la personalidad femenina y el ánima es el arquetipo de lo femenino en la mente del hombre. Ambas están relacionadas con la idea de que se asocian a los roles de género, y el sí mismo, self, que es el centro y la totalidad de la personalidad, es la meta final del desarrollo personal, representa la integración de todas las partes del ser. También encontramos otros arquetipos como el héroe, el sabio, el bufón, entre otros. Jung desarrolló una tipología
basada en 2 actitudes y 4 funciones psíquicas que combinadas generan 8 tipos psicológicos. Este modelo se basa en el sistema posteriores como el MBTI. Encontramos actitudes como la introversión, que está orientada hacia el mundo interno, hacia las ideas y la reflexión, y el mundo extrovertido, que es el mundo externo hacia personas y objetos. Entre las funciones psíquicas encontramos el pensamiento, que evalúa y juzga según la lógica y la objetividad, el sentimiento, que evalúa según los valores personales y afectivos, la sensación, que percibe la realidad concreta a través de los sentidos, y la intuición, que percibe mediante el inconsciente, enfocada en posibilidades y significados. Las incidencias en la tipología de la personalidad de Jung no solo clasifica la personalidad, sino que busca promover el desarrollo de todas las funciones y la integración de lo inconsciente para alcanzar una personalidad más completa. También influye en el dominio de una actitud, donde la preferencia por la introversión o la extroversión influyen en cómo una persona se relaciona con el mundo. Los extrovertidos quieren enfocarse en el entorno externo, mientras que los introvertidos se centran en su mundo interior. Las funciones dominantes, que la función psicológica dominante, pensamiento, sentimiento, sensación o intuición, determinan la forma principal en que una persona percibe y juzga la información. Esta función se apoya en una función auxiliar y se equilibra con una función inferior, que suele ser menos desarrollada y puede influir en comportamientos inconscientes. Y el proceso de individuación, que es la integración de estas funciones y actitudes en el proceso de individuación, donde permite al individuo alcanzar una personalidad más equilibrada y auténtica. Y por último, la teoría de Alfred Adler, conocida como la psicología individual, presenta una visión holística del ser humano enfocada en la motivación, el propósito, el contexto social y la autodeterminación. A diferencia de Freud y Jung, Adler centró su enfoque en la unidad del individuo y su impulso hacia metas y sentido de pertenencia. Procesos fundamentales en su teoría de la personalidad: en el individuo influyen sentimientos de inferioridad, donde Adler sostenía que todos nacemos con un sentimiento de inferioridad que nos motiva a buscar la superioridad y el éxito. La manera en que enfrentamos y superamos estas sensaciones es crucial para el desarrollo de nuestra personalidad. Está el estilo de vida. En este concepto se refiere al patrón único de pensamientos, sentimientos y comportamientos de cada persona, desarrollada en la infancia y que influye en cómo enfrentan los desafíos. Refleja la organización de la personalidad y metas que se persiguen. En el interés social, Adler consideraba que era una característica fundamental de la personalidad. En la compensación es el esfuerzo por contrarrestar el subdesarrollo de habilidades físicas o mentales a través del interés y el entrenamiento. La sobrecompensación busca un desarrollo extraordinario, a veces excesivo, mientras que la subcompensación muestra una actitud pasiva hacia el desarrollo, depositando expectativas en otros. Adler identificó varias etapas en el desarrollo de la personalidad, cada una caracterizada por diferentes tareas y desafíos. Encontramos la infancia, de los 0 a los 5 años, en donde se desarrolla la sensación de inferioridad, se forma la relación con los padres y cuidadores y se establecen patrones de comportamiento. En la niñez, de 6 a 12 años, se desarrolla la conciencia de sí mismo, se forma la identidad y el autoconcepto y se da el aprendizaje de habilidades sociales y emocionales. En adolescencia, de 3 a 19 años, está la exploración de identidad y roles, se desarrolla la autonomía y la independencia y se establecen relaciones interpersonales significativas. En la adultez, de los 20 a los 64 años, se consolida la identidad y el autoconcepto, se desarrolla la responsabilidad y el compromiso y se establecen metas y objetivos. Y en la vejez, en 65 en adelante, se ve la reflexión y evaluación de la vida. Adler propuso que el desarrollo de la personalidad es un proceso dinámico y continuo a lo largo de la vida, influenciado por factores sociales y la búsqueda de superioridad. Afirmó que las personas son responsables de su comportamiento actual, ya que está determinado por percepciones sobre el futuro. Las incidencias en la tipología de Adler identifica distintos estilos de vida, como el tipo dominante o gobernante, que tiende a controlar o dominar a otros, la baja en interés social y alta energía personal, y puede manifestarse en conductas agresivas o antisociales.
En tipo obtenedor o dependiente se busca recibir más que dar, es pasivo y dependiente. Tiene baja energía, confía en que los otros que lo sostendrán emocional o físicamente. Está el tipo evitativo, donde evita desafíos o fracasos, tiene una baja energía, escasa conexión social, elude los problemas en lugar de enfrentarlos. Y el tipo socialmente útil es alto interés social y energía personal, afronta la vida de manera cooperativa, constructiva y responsable, y es el ideal según Adler. Y como última pregunta, desde mi quehacer como psicóloga en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad del ser humano? Desde mi formación como psicóloga, comprender la personalidad es esencial para entender al ser humano en su complejidad. Las personas influyen en las relaciones, el bienestar emocional, el afectamiento y la adaptación al entorno. Su estudio permite diseñar intervenciones psicológicas ajustadas, comprender los síntomas en contexto y favorecer el desarrollo integral. Según McCrane y Cosa en el 2008, aunque la personalidad es relativamente estable, sus expresiones pueden modificarse con el entorno y la terapia. Integrar teorías como la de Freud, Jung y Adler enriquecen la comprensión de las diferentes individuales. Así, el conocimiento de la personalidad permite al psicólogo identificar patrones, guiar terapia, fomentar el autoconocimiento y actuar en distintos contextos desde una mirada integral y empática. Como psicóloga en formación, entender la teoría clásica de Freud, Jung y Adler me permite reconocer la complejidad del ser humano y adoptar una postura más empática, crítica y contextualizada en la práctica profesional. Para finalizar esta sustentación, cabe concluir que las teorías de la personalidad de estos famosos autores ofrecen marcos profundos para entender la psique humana. Comprender estas teorías ayuda a los psicólogos en formación como yo a adoptar una perspectiva empática y crítica, facilitando la identificación de patrones de comportamiento y el diseño de intervenciones efectivas. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Y con esto concluyo mi sustentación. Muchas gracias.